la necesidad del ayuno. ¿Está usted listo? Ok. No sé si algunos saben que lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio, cuando comenzó a servir, fue ayunar. ¿Sí saben que nuestro Señor Jesucristo cuando comenzó a servir empezó a ayunar? ¿Y saben que Él tuvo una confrontación con Satanás cuando Él empezó a ayunar? ¿Sí recuerdan? Es al final de su ayuno, ¿ok? Pero la Biblia nos manda a nosotros a que no vamos a pelear contra Satanás hoy, porque Satanás ya está vencido. Hay gente en lo particular, y yo las respeto mucho, ¿verdad?, que enseñan a hacerle guerra al demonio. Y yo digo, pues qué ilógico, ¿verdad? ¿Por qué te van a enseñar a vencer algo que ya está vencido? No es bíblico que te enseñen a pelear contra alguien que ya está vencido. Ahora, lo único que sí se nos manda, ¿verdad?, es a que nosotros estemos revestidos del poder de Dios para poder resistir las acechanzas del enemigo. Lo que sí se nos manda es que nosotros tengamos una armadura espiritual para nosotros podernos defender del enemigo. Y así sucesivamente te puedo explicar muchas cosas, pero prácticamente el enemigo ya está vencido, dice la palabra de Dios, delante de los hijos de Dios, y está debajo de la planta de sus pies. Ok, entonces, el ayuno, nuestro Señor Jesucristo demuestra que es fundamental, que es una disciplina fundamental para la iglesia. El apóstol Pablo, cuando recibe el llamado, ¿hay alguien aquí que haya recibido, que crea que Dios le está llamando? Amén. Bueno, el apóstol Pablo, cuando es llamado, ¿cuándo fue el apóstol Pablo llamado? ¿Se acuerdan cuando estaba persiguiendo a la iglesia y de repente el Señor lo llama, es derribado del caballo, él queda ciego, es llevado a la casa de un siervo de Dios, y en 3 días él estuvo ayunando? Grábense estos 3 días él estuvo ayunando, ¿verdad? ¿Y qué pasó al final de que nuestro Señor, de que el apóstol Pablo terminó su ayuno? ¿Recuerdan? Dice que él recibió revelación. ¿Se acuerdan? Después de que él ayunó 3 días, recibió revelación de que un varón iba a llegar a orar por él. Entonces él estaba esperando lo que Dios le había revelado. Y por otro lado, a un varón siervo de Dios, Dios por sueños le da la instrucción de que fuera a la casa de Simón y que iba a encontrar a un hombre, Pablo, para que le impusiese las manos y el hombre recibiese sanidad. ¿Sí se recuerdan esa parte? Y entonces, ¿verdad? Todavía este siervo obedece, pero le dice el Señor, es que él tiene mala reputación, es un hombre que no se comporta, que persiga a la iglesia, o sea, tengo miedo. Y le dice, ve, porque yo te envío, porque instrumento para mis propósitos será este. Sí lo recordaron, ¿verdad? Ok, muy bien. Algunos piensan, o algunos han creído, ¿verdad?, erróneamente, que el ayuno literalmente consiste en no comer. Y aunque nos abstenemos de alimentos, el objetivo del ayuno no es no comer, porque hay mucha gente que lo que hace es solamente no comer, pero no hace en realidad un ayuno. ¿Me estoy dando a entender? Por eso no obtiene los beneficios que tiene el ayuno. Amén. La definición básica de un ayuno es una oración intensificada.
Cuando dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando tú oras, ¿qué haces? Amas a Dios con tu mente, amas a Dios con tu alma, pero no con tus fuerzas. Cuando ayunas, lo amas con todo. ¿Se está entendiendo, mis queridos? Amén. Entonces, hay tiempos en la vida del hombre, y cuando hablo del hombre y de la mujer, en las que se pueden presentar circunstancias o anhelos, ¿me explico?, que van más allá de pedirlos a Dios, de obtenerlos a través de una oración. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, necesitamos ese conocimiento, necesitamos esa respuesta, necesitamos ese movimiento de Dios, tenemos que intensificar la oración. Y entonces cuando usted intensifica la oración, usted puede ayunar. ¿Me explico? Obviamente su ayuno no está motivado a que Dios haga lo que usted quiere. Su ayuno está motivado a que Dios se mueva en su perfecta voluntad. ¿Me explico? Amén. Muy bien, se lo voy a explicar. Si un padre de familia trabaja más de lo habitual, pues va a tener mejores ingresos. ¿Sí me explico? Si un alumno estudia más de lo habitual, pues seguramente va a sacar buenas calificaciones para el examen. Amén. Pueden buscar otra línea de sillas, Marquito. Allá de la otra aula, por favor. Ayuda, Jonathan. Gracias a Dios estamos cupo lleno. Ok. En tiempos decisivos, en tiempos cruciales del cristiano, escúchame muy bien, en tiempos en los que uno quiere ser determinado por el favor de Dios, por el conocimiento de Dios, entonces uno intensifica esa oración por medio de nuestro ayuno. Amén. Y Mateo 6:16 en adelante nos exhorta cómo el creyente puede ayunar, cómo el creyente puede intensificar esa oración. Amén. Dice de la siguiente manera: cuando ayunen, no pongan, esta versión dice, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Ojo acá, diga conmigo, recompensa. Les hago repetir esto para que ustedes inmediatamente en su consciente tengan esa palabra. Quiere decir que el ayuno me trae recompensas. Yo no sé, mi hermano, pero hay cosas que los que nos dedicamos a las ventas, no nos conformamos con un salario. Sí, negociamos cuando entramos un salario, pero a nosotros lo que nos mueve es la recompensa. ¿Cuánto más me voy a ganar si yo llego a este objetivo? Y si llego a este otro, y si llego a este otro. ¿Me explico? Entonces la palabra de Dios está hablando, no yo, la palabra de Dios está hablando de una recompensa. Amén. Dice, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando. O sea, no tienes por qué. Ay, ¿qué estás haciendo, hermano? Aquí buscando el rostro de Dios. ¿Me explico? O sea,
No tiene por qué mostrarlo. No tiene que ser un motivo de, ay, ¿cuánto estoy haciendo? ¡Qué sacrificio! No, hermano. ¿Sí me explico? Sino todo lo contrario. Tiene que ser un momento de fe, un momento de intimidad con Dios, un momento de donde esa relación tú sabes que vas a obtener algo de parte de Dios, porque Dios dice, la palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Amén. Que sus pensamientos son más altos para darle al hombre lo que verdaderamente el hombre necesita. ¿Me doy a entender? Incluso cuando tengas dudas sobre cosas, tú puedes ayunar para que el Señor te dé dirección, para que el Señor te dé sabiduría, para que el Señor te dé entendimiento. Amén. Ustedes recordarán el ayuno famoso de Daniel, ¿verdad? Saben, Daniel era un joven que fue privado de su libertad. Muchas veces nosotros no reparamos en eso. No reparamos en eso. Pero Daniel fue un joven que fue privado de su libertad, fue llevado de un país a otro cautivo. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? ¿Me explico? Y dice la palabra de Dios que él fue escogido, escúchenme muy bien, escogido para que fuera un ministro del rey. Aunque era un hombre cautivo, tuvo la gracia y fue escogido para que fuera un ministro, pero entró en un proceso. Diga conmigo, proceso. Eso, como ustedes están. Entró en un proceso después de ser escogido para luego ser seleccionado. Y este joven tenía el conocimiento de Dios. Este joven practicaba principios que sabían que con esos principios él podía hacer la diferencia. ¿Me explico? Porque una cosa es adquirir conocimiento y ciencia de este mundo y otra muy diferente, adquirir conocimiento y ciencia espiritual. ¿Me explico? Entonces, este joven, dice la palabra de Dios, que cuando el rey ordenó que les diesen, ¿verdad?, lo necesario, que les diesen el alimento especial para que ellos se desarrollasen, este joven, dice, escogió algo mejor. Este joven decidió ayunar. ¿Me explico? Y ese ayuno hizo una diferencia entre él y los demás jóvenes. Esa diferencia hizo que pasaran reinos, vinieran reinos y él permaneciera. Amén. Entonces vemos que el ayuno produce en nosotros permanencia. ¿Me explico? Aparte de lo que uno puede adquirir. Amén. Entonces, sigue diciendo, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara para que no sea evidente que los demás están ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, nuevamente, te recompensará. Entonces, Daniel sabía que al hacer ese ayuno iba a venir un beneficio de parte de Dios. Lo que tal vez era imposible para él, era posible para Dios. ¿Me explico? Hay veces que nosotros, es más, yo me considero humanamente limitado. Escúchame bien, humanamente me considero muy limitado delante de muchas personas, pero cuando estoy en Dios me considero sin límites. Sé que Dios no tiene límites para hacer lo que a Él le plazca, ¿sí me explico? O conceder los anhelos del corazón del hombre. Amén. Ok, entonces Jesús nos enseña, o la palabra de Dios nos enseña, que así como nosotros oramos con regularidad, nosotros también debemos de ayunar. Amén. Con alguna regularidad. El ayuno
no debe de ser algo que nos genere tristeza, sino alegría, pues el Señor que ve en lo secreto nos recompensará en público. Les voy a dar un tips abriéndoles mi corazón. Fui invitado a servir a este Odres y la verdad cada vez que me invitan yo me siento muy bendecido. Le voy a explicar por qué. Porque yo estoy cumpliendo mi llamado. Estoy honrando el llamado que Dios me dio. Pero entonces yo recibo en mi corazón que yo ayune. ¿Me explico? Y entonces yo obedezco. Nadie se enteró que yo ayuné, pero yo obedecí. ¿Saben por qué? Porque me tocaba el tema de romper ataduras. ¿Me explico? Entonces imagínense, la Biblia dice así: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad. Y entonces la gente entiende que ya no debe de ayunar, sino que ahora debe de orar para romper las ligaduras. No, hermano, tú vas a ayunar porque dijimos que el ayuno es una extensión de tu oración. Amén. Para primeramente romper tus ligaduras. Yo no puedo intentar romper las ligaduras de alguien más si primeramente no rompo las mías. La Biblia enseña claramente que dice que cuando los siervos están en la presencia de Dios, dice que sus ataduras caen en lugares deleitosos. O sea que cuando te estás deleitando en el Señor, cuando te estás deleitando en la presencia, cuando estás creyendo que verdaderamente ese deseo de tu mente, ese pensamiento de tu mente contrario a la voluntad de Dios, se está venciendo, se está rompiendo. Amado hermano, en ese momento dice la palabra de Dios que caen esas ataduras. Amén. Entonces yo necesitaba primeramente, ¿verdad?, romperlas en mí para yo poderme presentar delante de un grupo y con la autoridad del Hijo de Dios declarar rotas las ataduras que estaban en mis hermanos. ¿Se entiende, mis queridos? Gloria a Dios. Vamos entonces, vamos avanzando. Existe, dijimos, una recompensa sobre el ayuno. Vamos a ver. Dios te bendiga. Si usted tiene un motivo de oración, ¿verdad?, y un motivo de ayuno, y usted está orando y ayunando determinadamente, ¿verdad? Entonces es como cuando nos ponemos una meta, ¿verdad? Hasta que usted no alcanza ese objetivo, no deja de orar y no deja de ayunar. Amén. Ok, creo que sí se está entendiendo. A nosotros nos llevó mucho tiempo entender los principios del ayuno. Y muchas veces nos dañamos físicamente porque queríamos ayunar para, en ocasiones yo creo, no discerníamos entre la voluntad de Dios y nuestros propios deseos. ¿Me explico? Entonces el ayuno no es para que Dios haga tus caprichos o para que Dios haga tu voluntad. Es para que Dios te revele, para que Dios se manifieste en determinada necesidad. ¿Ok? Muy bien. Mateo 9, 14 y 15. Dice de la siguiente manera: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces tendrán necesidad de ayunar. ¿Me explico? Hay momentos
en los que uno debe de distinguir la necesidad de ayuno ante circunstancias, ante adversidades. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, amén. Pero mientras estaba Jesús, eran tiempos de alegría, eran tiempos de victoria. Ellos, los discípulos, se regocijaban en las victorias y en las alegrías de Jesucristo. No era necesario en ese momento que ellos ayunaran, hasta que, escuchen bien, hasta que fueron enviados. Diga conmigo, enviados. Muy bien. Hasta que fueron enviados, dice la palabra de Dios, que Jesús los envió y les dio autoridad sobre principados, sobre potestades, les dijo sobre toda fuerza de Satanás. Dice que les dio potestad para hollar serpientes y escorpiones. Amén. Entonces, ellos ya habían recibido poder de parte de Jesús. Ellos ya habían sido enviados. Pero cuando Jesús los envía, ellos van en grupo y ellos van caminando. Y de repente se encuentran a un padre de familia. Y dice que este padre de familia, al reconocer que eran los discípulos de Jesús, al saber que ellos se movían bajo la unción que Jesús manifestaba, les dicen: mi hijo es gravemente atormentado por un demonio, y de día lo quiere ahogar, y de noche es la interpretación más cercana que he aprendido, y de noche lo quiere aventar en el fuego. O sea, el niño veía agua de día y se quería tirar a ahogarse, ¿ok? El niño veía fuego de noche y se quería tirar al fuego voluntariamente. ¿Me explico? Pero entonces, cuando este padre de familia le pide a los discípulos que lo ayuden, ¿qué creen que ocurre? Pues no ocurre nada. Los discípulos fallan en la comisión. No pueden liberar a este joven o a este niño. Y entonces, cuando viene Jesús, dice que el padre de familia va y le reprocha a Jesús. Imagínense, ¿verdad? Que tú eres líder de una empresa o eres maestro, ¿verdad? Y te dicen: tus alumnos no quieren estudiar, o tus alumnos no han aprendido nada, o tus colaboradores hacen un pésimo trabajo, o tus discípulos, si tú eres un sanador, pues no sanan a nadie, no libertan a nadie. Pues eso fue lo que ocurrió. Y entonces Jesús les dijo, la verdad los reprendió y les dijo: ¿hasta cuándo los voy a soportar? No han aprendido bien, no han observado bien, no han abierto su corazón. ¿Me explico? Entonces agarró, le dijo: tráiganme a ese muchacho para acá. Le impuso las manos y dice la palabra de Dios que al instante el muchacho fue libre. La enseñanza está aquí en el ayuno. Los discípulos, ¿verdad? Pues dijeron: bueno, está bien, pues ya no lo hicimos bien. ¿Cuál fue la diferencia? Y entonces nuestro Señor Jesucristo les dijo: el género de demonios que tenía este niño no sale con solamente el poder que yo he delegado en ustedes, sino a través de la oración, a través del ayuno que ustedes ejercen. ¿Me explico? Amado hermano, nosotros somos revestidos de poder, nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo, pero usted se tiene que encargar, usted tiene la responsabilidad de que su fe aumente, de que su fe permanezca, de que su fe crezca, de que usted reciba revelación, de que usted reciba conocimiento. ¿Me explico? Es la responsabilidad de usted, así como era la responsabilidad de los discípulos. ¿Ok? Podría decirse que el ayuno está definido como un tiempo de confrontación de realidades,
de cambios, de percepciones espirituales. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jezabel amenazó a Elías? O sea, hay momentos en el hombre, ¿verdad? Aunque sabemos que Dios no nos dio espíritu de temor y de cobardía, hay momentos donde te tiemblan las piernas, ¿sí me explico? Hay momentos donde uno puede vacilar, porque uno tiene carne, ¿me doy a entender? Pero ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer Elías? Tuvo que ayunar, tuvo que fortalecer su carne por medio de la búsqueda de Dios. Entonces el ayuno es una búsqueda constante del rostro de Dios. ¿Me doy a entender? Ok. ¿Ustedes se acuerdan cuando había un pueblo que tenía una condena de muerte? Condena de muerte. Ya había sido decretado, Jonathan. Ya había sido decretado. ¿Me explico? Ya había sido decretado que ese pueblo iba a pagar, que ese pueblo iba a perecer. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Vimos una mujer guiada por el Espíritu Santo que convocó al ayuno y a la oración. No solamente al ayuno, convocó al ayuno y a la oración. Le dijo: vamos a someternos a Dios a través de ayuno. Vamos a confiar en Dios. Vamos a poner nuestra esperanza en el único que nos puede salvar. Pero escúchenme bien, Dios no mandó una espada y agarró a Mardoqueo, a Amán y lo traspasó. El decreto ya había sido dado. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio Dios a Esther a través del ayuno de ella y de todo su pueblo? Le dio una estrategia. ¿Qué le dio? Estrategia. En derecho, ¿qué necesitamos, mis queridos licenciados? Estrategia. ¿Sí me explico? Le dio una estrategia para tener la victoria, ¿verdad? Tuvo serenidad. Ahora sí que trajo a su enemigo delante de ella. Buscó la gracia y el favor. La gracia y el favor son cosas que el ayuno trae, que el ayuno revela, mi querido hermano. Para los que no lo saben, había un decreto que si la esposa del rey se presentaba sin audiencia, ella podía ser condenada a muerte. Solamente la gracia del rey podía permitir que ella se presentase sin haber sido llamada. ¿Y qué creen que ocurrió? Cuando ella se presenta del rey, el rey extiende su cetro delante de ella. Esto que te estoy hablando, mi querido hermano, es figura de lo que ocurre cuando tú tienes una necesidad, cuando tú estás en adversidad, cuando tú estás en estado de, así se pronuncia, de indefección o vulnerable, ¿verdad? De vulnerabilidad. ¿Me explico? Eso sucede cuando tú estás ayunando, cuando tú estás orando. ¿Qué pasó luego con el pueblo? Bueno, se descubre, ¿verdad? Sale a la luz la trampa de este malo. Este malo cae en su propia condena, porque lo que sembramos, ¿verdad? Para no ayunar por cosas negativas, por cosas que no son la voluntad de Dios, ¿ok? Muy bien, entonces, pero el pueblo seguía teniendo la misma condena. Entonces al pueblo se le es dada la facultad. Aquel pueblo que estaba condenado, se le es dada la facultad, se le es dado el poder para enfrentar al enemigo. No crean que ya se acabó el tema. No crean que Dios agarró y sopló y ya que se... No.
Les dio la facultad, les dio la estrategia, les dio la autorización de defenderse. ¿Me explico? Entonces, la Biblia dice a nosotros que resistamos al diablo. Ni tan siquiera que lo confrontemos, que lo resistamos. Y entonces el diablo, dice la palabra de Dios, que va a huir. La Biblia dice que delante de Jesús se va a doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En otras palabras, cuando se presenta un hijo de Dios, hasta el diablo se arrodilla. ¿Me explico? Amén. Entonces, en Mateo acabamos de ver, ¿verdad?, que el ayuno es una recompensa. ¿Están listos? Ok. La palabra recompensa en el original griego es la palabra, bueno, se pronuncia más o menos así, apodidomi, que puede ser traducida, escúchame, como renunciar de algo legítimo en beneficio propio. Es decir, yo renuncio a la comida por un beneficio superior a ella. No hacemos huelga de hambre, ¿eh? Renuncio a mi alimento, renuncio a mi sustento porque Dios me puede dar algo más provechoso. Amén. Ok. Es decir, te lo voy a tratar de transmitir de esta manera. El fundamento de la vida cristiana es la fe. La fe es una semilla que debe fructificar para generar buenas obras. Por ejemplo, la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Esa es por fe. Cuando tú crees en Jesús, llega la salvación a tu vida. Pero no te puedes conformar ahí. Tú oras y ayunas y te es contado como una obra, porque la Biblia dice que sin fe. Entonces, cuando tú estás ayunando y estás orando, lo que está realizando, lo que se está ejecutando ahí es la obra de la fe. ¿Me explico? Amén. Por eso es muy poderosa. Es muy poderosa. ¿Ok? Entonces, la oración y el ayuno como frutos de la fe tienen la recompensa, eso sí anótenlo los que están anotando, de transformar nuestra realidad. ¿Ok? La realidad de las personas a quienes amamos, transformar la realidad de nuestra comunidad, transformar la realidad de nuestra iglesia y hasta de todo nuestro entorno. ¿Sí? Hace poco escuchamos a hombres de Dios decir que ellos oraron por un varón que gobernara su nación con temor de Dios. Y dijeron, no oramos por un varón perfecto, oramos por un varón con temor de Dios. Ustedes saben que Dios llamó a un hombre que no conocía a Dios para gobernar una gran nación. La Biblia dice que Dios llamó a un tal Ciro, rey de Persia, para gobernar una nación y que ese fuera instrumento de venganza en las manos de Dios. O sea, Dios puede llamar a quien Él quiera. Dios puede usar a quien Él le place. Muchas veces, ¿verdad? Dios puede obrar a través de la necesidad de una familia, de una persona, de una familia o de un pueblo o de una congregación. ¿Me explico? Entonces,
Tal vez haya personas, ¿verdad?, muy ocupadas acá, que no tengan tal vez mucho tiempo para involucrarse en las actividades de la iglesia. Pero hermano, usted no puede dejar de involucrarse en la oración y ayuno congregacional. Usted es parte. Cuando haya una convocatoria a una oración o a un ayuno congregacional, hermano, participe. Participe. Yo no sé, pero yo me siento muy complacido, muy bendecido cuando yo veo manifestaciones del poder de Dios como las que vimos este domingo. Imagínense el resultado en esa familia, de ver a un hombre, ¿verdad?, que estaba condenado a una silla de ruedas de por vida, que ahora, ¿verdad?, en poco tiempo, porque así va a ser, nosotros lo vamos a ver caminando, nosotros lo vamos a ver saltando, nosotros lo vamos a ver gozándose. Eso, mi amado hermano, es el poder del ayuno. Ese es el poder de la realidad, del cambio de la realidad que Dios puede hacer en todas las áreas. Y cuando te digo en todas las áreas, en todas las áreas. Cuando haya alguien que diga, es que pastor, yo no he logrado cambiar mi carácter, hermano, ayune, ore para que Dios modere su temperamento. Es que ¿sabe qué, pastor? Yo no he podido dejar esta atadura, esta situación. Hermano, ayune, ore, Señor, ayúdame a salir de este problema, a salir de esta condición, a dejar esta conducta. Yo no sé cuántos quieren estar sometidos a una atadura, a una ligadura. Pues no es vida. ¿Me explico? Es como una persona enferma, como una persona dependiente de un vicio. ¿Me explico? Igual para aquellas personas enfermas, hermano, es que sí, los mismos doctores mandan ayuno. Ayunos por salud, ¿verdad? Pues ayunemos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ok. El ayuno debe ser una disciplina. Una disciplina. A lo largo de los pasajes del libro de Daniel usted va a ver diferentes tipos de ayuno. No estamos pidiendo que usted los haga tal cual, pero que usted empiece a ejercitarse en esa oración y en ese ayuno, en esa búsqueda. Pero sepa usted cuál es el propósito verdadero, ¿verdad? No es dejar de comer, no es abstenerse de alimentos, porque si no, entonces usted, en lugar de lograr el resultado, lo único que usted va a hacer es que va a dañar su cuerpo y exactamente, se va a frustrar por no ver el resultado del verdadero ayuno. Amén. Ok. A ver, Mateo 7, por favor, si son tan amables. Mateo 7 en adelante. En este pasaje vemos que Jesús amplía lo que estamos diciendo. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, esta es una ley. Esta es una ley. Es una ley que Dios establece. Hay un tiempo para pedir. Pero hermano, cuando no es suficiente pedir, ¿qué hay que hacer? Buscar, que es ayunar. Cuando no es suficiente pedir, yo tengo que hacer algo más. Yo tengo que buscar. Señor, ya te hablé, pero parece que no me escucha. Pero Él siempre nos escucha. Pero Él quiere encontrar fe en nosotros. Él quiere provocar fe. Él quiere que nuestra fe sea, ¿verdad?, en nosotros una fuerza en su iglesia. Que la iglesia de Jesucristo sea una iglesia llena de fe, llena del poder de Dios.
que lo que sea imposible para el hombre sea posible para el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Que vengan gentes a buscarte y digan: hermano, yo ya lo he intentado de muchas maneras. Yo ya he hecho lo que usted no tiene idea. Pero yo sé que en la iglesia se mueve el poder de Dios. Ayúdenme, hermanos. Ayúdenme a buscar el rostro de Dios. ¿A qué? A buscar el rostro de Dios. Y entonces dice que van a hallar y se les van a abrir. ¿Cuántos milagros no hemos visto de búsqueda en el Señor? Y sé que tengo que hablar esa parte. Miren, te lo voy a decir mejor con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que había una mujer, sierva de Dios, viuda de un profeta. O sea, una viuda de un profeta. Pero el profeta no fue muy buen administrador. No fue muy bien organizado en su finanza. Eso nada más pasaba en el Antiguo Testamento. Ya no pasa ahora. Ya casi no pasa ahora. Eso ya casi no se escucha ahora. Ya los hombres y mujeres se volvieron buenos mayordomos, buenos administradores. Las mujeres han leído bastante Proverbios 31. O sea, wow, se lo saben de memoria. Por eso ya no les ocurre. Pero por si las moscas, ¿verdad? Para que usted no se sienta aludido, dice la palabra de Dios que había una mujer, ¿verdad? Esposa de un profeta que había quedado endeudada. Y antes, ¿saben? Dice que llegaban a tomar como esclavos a las personas que estaban en esa deuda. ¿Qué dice la Biblia? Que el que toma prestado de alguien se vuelve ¿qué? O sea que es el mismo principio, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Entonces dice la palabra de Dios que esta mujer le fue enviada un profeta. Un profeta que ¿qué? Que estaba en una búsqueda. Un profeta que estaba en una búsqueda. Estaba en una búsqueda. Y el profeta tenía una necesidad. Y la mujer tenía también ¿qué? Una necesidad. Y dice la palabra de Dios que llegó este profeta y le dijo a la mujer: mujer, dame un vaso de agua. Y le dice a esta mujer: vive tu Dios, ¿verdad? Que solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite. Y entonces le dice el profeta: mujer, dame a mí primero de esa torta que estás haciendo ahí. Pareciera injusto que el sustento de esta mujer estuviera primeramente en manos del profeta, antes que en esta mujer. Pero ¿saben qué? Dios, cuando Él se mueve en nuestras vidas, cuando Él opera, cuando Él te halla, porque dice la Biblia que el que busca, ¿cómo leímos? Que aquel que llama se le va a abrir. La llave de esta mujer era la generosidad. La llave de esta mujer era la fe. ¿Era la cual? Yo sé que esto casi no gusta, pero es verdad. Dice la palabra de Dios: traed los diezmos al alfolí y mirad ahora qué cosa, si no se abrirán las ventanas de los cielos para darte lo que necesitas,
para pagar tus deudas o hasta que sobreabunde? Hasta que sobreabunde. Pero mi amado hermano, tú necesitas creerlo. Tú necesitas creerlo. Esta mujer lo creyó. Le dice, ve y pide vasijas de aceite a los vecinos. Préstale vasijas de aceite a los vecinos. Y dice que esta mujer empezó a hacer lo que el profeta le había dicho. Y entonces le dijo, ahora vende y paga. Y lo que te quede, utilízalo para tus necesidades. Amén. Entonces, es necesario entender que hay cosas que pedimos a Dios y Él nos las da. Otras cosas es necesario buscar para que encontremos lo que estamos buscando. Todos pasamos por etapas que aparentemente Dios no escucha. Pero esos son tiempos de búsqueda que algunos deberán buscarlos intensamente durante este ayuno. Amén. Entonces vimos que hay etapas, ¿verdad? Hay días que pedimos y Él nos da. Hay otros momentos que lo tenemos que buscar. Y hay otros momentos en que es necesario llamarlo como un hijo que llama desesperadamente al Padre. Todo padre conoce el llanto de su hijo de lejos. Cualquier padre escucha el pedido de ayuda de su hijo y va a su encuentro para salvarlo. Amén. Miren, en la Biblia hay una historia que a mí me conmueve mucho. La Biblia habla de que Abraham tenía una promesa. Abraham tenía una promesa, o vamos a ponerle una recompensa a su fe, ¿verdad? Él tenía una recompensa de su fe, de hecho se llama el padre de la fe. Él le había dicho que le creyera a Dios y que su descendencia sería como las estrellas, como la arena. Y su esposa es copartícipe de la promesa. Hace poco recibí de un profeta, escuchen muy bien, mujeres, cuando su esposo es bendecido, cuando su esposo recibe una promesa de parte de Dios, automáticamente la esposa está recibiendo la promesa. ¿Me explico? Cuando la esposa recibe la promesa, automáticamente el esposo, o sea, esposa, alégrate cuando a tu esposo, cuando a tu pareja lo bendigan y viceversa. ¿Sí me explico? Porque la palabra de Dios dice que la mujer es coheredera de la gloria de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces dice la palabra de Dios que Sara se desespera. Sara no espera, sino ¿sé qué? Y muchas veces nosotros nos desesperamos. Muchas veces nosotros queremos movernos en nuestras fuerzas. No queremos esperar en Dios la promesa. Y aclaro que el pastor Enrique enseñó que esperar en Dios es trabajar, esforzarnos conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? No conforme a nuestros deseos, no conforme a nuestras fuerzas. ¿Ok? Ok. Entonces Sara se desespera y entonces manda a traer. Ella toma una costumbre que había aprendido de otros pueblos para que en el vientre de otra mujer se engendrase un hijo. Porque ella, ¿verdad?, quería disfrutar su maternidad antes de tiempo. ¿Cuántas veces nosotros queremos, mi pastor lo enseña de esta manera, cuántas veces nosotros nos queremos adelantar a las bendiciones que Dios va a traer a nuestras vidas?
Es que el Señor dijo que me va a prosperar y pues yo tengo que hacer lo mío, a ver de dónde, cómo llega. Es que el Señor me dijo que me va a dar un siervo o una sierva y yo ya agarré a este. Era lo más parecido. ¿Me explico? Lo mismo hizo Sara. Se adelantó a la promesa. Y entonces le trajo a su sierva Agar. Abraham mero aceptó, ¿verdad? Se sacrificó con la sierva. Ajá. Y al final, ¿qué resultó? Que la sierva, dice la palabra de Dios, que miraba con desdén a su señora. Que la miraba así como inferior. ¿Me explico? Porque ahora ella le había dado un hijo, lo que Sara no le había podido. Y muchas veces así nos sentimos cuando nosotros nos adelantamos a nuestros tiempos. Porque nosotros decimos, esto no era lo que yo esperaba. Este no era el resultado que yo esperaba. Y entonces, ¿verdad? Ofuscada Sara, ¿saben qué hace? Le reclama a Abraham. Le dice, ¿tú eres el responsable? ¿Tú eres el culpable de lo que yo estoy pasando? Varones, ¿se les hace conocido eso? Eso era antes. Eso era ya. Ya es pasado. Ok. Y entonces Abraham le dice, mujer, es tu sierva. Haz lo que tú quieras. Abraham Y entonces, ¿saben qué ocurre? Sara le dice, despídela a esta y a su hijo. Despídela a esta y a su hijo. Ojo, para ellos era una sierva. Y tal vez delante de ellos era el hijo de una sierva o de una esclava, porque eso significaba sierva. Pero para Dios era alguien. Y entonces dice que Abraham, ¿verdad? Ahí sí, cuando ya se vio forzado a cumplir el deseo de Sara. Ah, qué Sarita, ¿verdad? Era de... Entonces dice que la manda al desierto solamente con un odre. Y que dice que cuando ellos ya estaban en el desierto, escúchenme bien los que están pasando un desierto, los que están atravesando un problema, porque esta es una gran enseñanza. A pesar que ellos estaban en esclavitud, que ellos eran esclavos, que podría decirse que Agar era producto de la circunstancia. Ella no se pudo negar a Abraham, ¿sí me explico? Ella tuvo que someterse. ¿Me doy a entender? Y dice que estando en el desierto, ella ve a su hijo en necesidad. Y entonces dice que ella lo deja para no verlo morir. Era una mujer que estaba angustiada, que estaba sufriendo. Eso dice la escritura. Y entonces, ¿qué creen que ocurre? El niño empieza ña, ña, como alguien que yo conozco. ña, y más ña. Y entonces, ¿qué creen que ocurre? Dios escucha el llanto, Dios escucha el gemir en el desierto. Si Dios escuchó a un bebé por cualquier circunstancia que haya sido en el desierto, dice la palabra de Dios que agarró y le habló al corazón a Agar. ¿Qué hizo Dios? Mire, fue un ayuno forzoso el de Agar. Estaba en el desierto, hermano, no había agua, no había comida, no había nada. ¿Cuántos días habían pasado? ¿Y saben qué le dijo Dios? ¿Saben cuál fue la instrucción de Dios? Regrésate por donde veniste
y ponte sumisa bajo la mano de tu sierva. ¿Qué le dijo? Regrésate por donde veniste y ponte sumisa. Pero ¿qué es lo que no queremos hacer nosotros? ¿Saben qué significa regresar? Dejar de hacer lo que nosotros queremos, dejar de hacer lo que nosotros pensamos, dejar de hacer las cosas como nosotros queremos. Eso significa regresarnos. Hoy es tiempo para que tú regreses. Hoy es el día. Dios te trajo para que tú regreses. Pero escúchame muy bien. Pero cuando tú regreses, tu vida va a ser cambiada. Tú vas a tener un lugar en el seno de tu Padre, porque dice la palabra de Dios que a partir de ese momento le fue dado un lugar todavía. Más adelante fue vuelta a enviar afuera, pero en ese momento la voluntad de Dios es que ese hijo tuviera un lugar en el seno de su Padre. ¿Sabes cómo te ha querido tener papá? ¿Sabes cómo nos ha querido tener papá? Nos ha querido tener en nuestros brazos, nos ha querido tener cercanos, pero a veces nosotros tal vez fuimos el resultado de alguna circunstancia, fuimos el resultado de alguna mala decisión. Me doy a entender, pero llegó un tiempo para ser cambiados. La Biblia dice y no miente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y todo aquel que busca, halla, y aquel que llama, se le abrirá. Amado hermano, si tú has pedido y no has recibido, llegó el tiempo en el que tú tienes que buscar. Si tú has buscado y no has hallado, llegó el tiempo de llamar. Pero de lo que sí estoy seguro es que Dios va a responder. Dios va a responder tu clamor. Dios va a responder tu gemir. Dios va a responder tu angustia. Dios va a responder conforme a tu necesidad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ok, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Ahora sí, ponte en el piano.